Hace 11 años, entré a esta empresa como director de sistemas. El primer día que visité nuestras instalaciones de distribución en Gustavo Amadero, me mostró el caos. 32 centros de distribución esparcidos por toda la República Mexicana. Ninguno de ellos hablaba con los otros. Los gerentes regionales tomaban decisiones en silos. El inventario se rastreaba en hojas de cálculo de Excel, que vivían en las computadoras de personas que se iban a casa a las 6 de la tarde. Los andenes se administraban con lápiz y papel. Los choferes llamaban a líneas telefónicas congestionadas para confirmar qué cargas les correspondían. Era mediados de 2012 y parecía que estábamos en 1995. Mi jefe en aquel entonces, que Dios lo tenga en paz, me dijo algo que nunca olvidé. Este negocio mueve 3,000 millones de pesos semanales en inventario. Si hay un error en un almacén de Monterrey, se demora 3 días en saberlo. Para entonces ya se fue a México City, a Guadalajara y probablemente a Querétaro también. Tenía razón. La empresa ganaba dinero a pesar de sí misma, no porque sus sistemas fueran eficientes. Era como ver a alguien que corre con los ojos cerrados y llega a tiempo solo por suerte. Así que pasé los siguientes 11 años construyendo un sistema de gestión de almacenes desde cero. No era cosa de comprar un software de SAP genérico y configurarlo. Eso habría tomado 2 años, habría costado 14 millones de pesos y habría sido obsoleto en 18 meses. En su lugar, diseñé una solución empresarial personalizada que hablaba el idioma de nuestra red. El primer año fue el peor. Pasé 6 meses apenas en instalaciones, viviendo una semana en Monterrey, 2 semanas en Guadalajara, luego Querétaro, Mérida, Veracruz. Metódicamente, escuchaba a los gerentes de almacén, a los coordinadores de andén, a los choferes de camión. Les preguntaba cómo trabajaban realmente, no cómo se suponía que debían trabajar según algún diagrama en una pared. ¿Cómo trabajaban cuando nadie los estaba mirando? ¿Cuál era el truco que usaban cuando los números no cuadraban? ¿Qué sistemas paralelos habían construido porque los oficiales no funcionaban? Para 2014, cuando ya teníamos 35 centros, la arquitectura básica estaba funcionando. Pero funcionando no significa completo. Los códigos de rotación de andenes eran manuales todavía en algunos centros. Las integraciones de transportistas eran parciales. El algoritmo de optimización de rutas era torpe. Pasé todo 2015 refinando eso. Trabajé con el ITAM, contraté matemáticos, pasé 18 meses probando modelos de optimización que consideraban simultáneamente ventanas de entrega, capacidades de camión, incidentes viales, márgenes de ganancia para cada transportista. Un error en esa lógica y pierdes dinero en cada envío. Un algoritmo demasiado conservador y los camiones salen con solo el 65% de su capacidad. Demasiado agresivo y empiezas a incumplir compromisos. Pasé meses ajustando decimales. Ahora el sistema opera a 89% de capacidad promedio, mientras mantiene 98.3% de entregas a tiempo. Luego vino 2016 y la expansión a 42 centros. Fue como hacer todo de nuevo, pero más rápido. Mi equipo era 4 personas entonces. Pasé años capacitándolos, delegando, permitiendo que la arquitectura se distribuyera entre nosotros. Pero la verdad es que yo era el punto central de conocimiento. Era el único que entendía cómo hablaban entre sí todas las piezas. 2017 fue criatura y crisis al mismo tiempo. La integración con las APIs de transportistas fue más complicada de lo que esperé. Cada compañía de logística tenía sus propias KIRKs, sus propios requisitos de comunicación. DHL quería JSON. Estafeta prefería XML. Senda Express tenía un sistema antiguo que apenas hablaba. Pasé meses construyendo traductores, adaptadores, sistemas de fallover que permitieran que si una compañía se caía, otros transportistas pudieran asumir la carga. Lo recuerdo porque fue durante ese año que mi padre se enfermó. Cancelé un viaje a Guadalajara. Mi equipo cubrió, pero descubrí que no podían resolver problemas nuevos sin mí. Eso fue cuando me di cuenta de un problema fundamental. Había construido algo que solo yo entendía. 2018 fue el año que lo intenté cambiar. Intenté documentar. Intenté escribir manuales. Intenté transferencia de conocimiento formal. Pero la documentación nunca es suficiente cuando el sistema está vivo, creciendo, evolucionando. Descubrí que mientras escribía un manual sobre cómo funcionaban los códigos de acceso de andén, el algoritmo de rotación estaba cambiando para acomodar los cambios en el horario de centros que abrían en turno nocturno. La documentación envejecía mientras la escribía, así que dejé de intentarlo. Solo continué construyendo. Continué siendo el punto central. En 2019 llegamos a 47 centros. La red estaba óptima.
Manejábamos aproximadamente 2.800 millones de pesos en envíos activos. El sistema generaba reportes que nadie pedía, optimizaciones que nadie notaba, eficiencias que simplemente sucedían mientras el mundo dormía. Fue entonces que contrataron a Cristóbal, mi coordinador senior. Él era inteligente, ambicioso, quería aprender. Pasé 2 años intentando enseñarle lo suficiente para que pudiera mantener el sistema si algo me pasaba. Pero la verdad es que nunca llegó más allá de un 50%. Él podía mantener, no podía innovar, no podía arreglar problemas fundamentales. Y ambos lo sabíamos. 2020 fue la pandemia. El sistema tuvo que adaptarse rápidamente. Las ventanas de entrega cambiaron. Los clientes estaban en pánico. Los transportistas estaban sobrecargados. Pasé 2 meses recalibrando algoritmos, ajustando prioridades, asegurándome que el sistema priorizara entregas de alimentos y medicinas sobre electrónica. Fue trabajo fino. Trabajo que requería entender no solo el código, sino la lógica del negocio detrás de él. Fue uno de los momentos en que realmente entendí cuán profundamente conectado estaba a este sistema. No era trabajo, era responsabilidad. 2021 y 2022 fueron años de consolidación. Crecimos, pero no explosivamente. Los centros que teníamos funcionaban bien, demasiado bien. Los números eran tan buenos que nadie hacía preguntas sobre cómo se lograban. El director general de ese entonces, un tipo llamado Fernando, me daba libertad total. Adrián, no entiendo nada de lo que haces, pero funciona, así que hazlo. Luego vino 2023 y la salida de Fernando. Le ofrecieron la presidencia de otra división. Héctor Morales tomó su lugar. Héctor era diferente, más analítico. Hacía preguntas. Quería entender los números detrás de nuestras operaciones. Le gustaba lo que veía. Me dio más presupuesto, más personal, libertad. Y luego, en abril de 2024, llegó Valentina Cisneros. Era un martes ordinario. Teníamos una junta de directivos programada. Héctor estaba en buen humor. Anunció que había contratado una nueva directora de operaciones, alguien con experiencia en Bain & Company, MBA del IPADE, 31 años, traje impecable, confianza impecable, seguridad impecable. Su nombre era Valentina Cisneros. Pasé el resto de la junta observándola mientras ella observaba la presentación de estado operativo. Su expresión era la de alguien que había visto muchas operaciones y pensaba que sabía exactamente qué estaba mal en esta. El lunes visité el primer centro. El martes, el segundo. El miércoles por la mañana me llamó a su oficina. Acababa de asumir 4 días antes. 4 días. Su escritorio era todavía demasiado limpio. Las plantas que le dejó su predecesor no estaban ni tocadas. Ella estaba detrás de ese escritorio con una carpeta de papel manila enfrente, los brazos cruzados. Había un portarretratos con ella, y alguien que asumo era su pareja, pero la foto estaba todavía en su caja original, lista para ser colgada. Todo en esa oficina gritaba, «Acabó de llegar». «Siéntate», dijo. Así que me senté en la silla de visitante frente a ella. Había una distancia de escritorio entre nosotros. Ella estaba en una posición de poder y quería que lo supiera. «Adrián», comenzó. «He revisado la estructura de operaciones y necesito hacer algunos cambios fundamentales». Pausa. Exactamente el tipo de pausa que anticipas antes de malas noticias. He estado en 4 centros en 3 días. He hablado con gerentes regionales. He revisado nuestros costos operativos comparado con benchmarks de la industria. Y lo que he encontrado es que estamos sobretecnificados y bajo optimizados. Eso fue cuando supe lo que venía. No porque lo dijera explícitamente, sino porque reconocía el patrón. Alguien nuevo llega, ve dinero siendo gastado en algo que no entiende, decide que es ineficiente y busca cambios para probar su valor rápidamente. Voy a traer mi propio equipo de directores, continuó. Gente con la que trabajé en Bain, gente que entienda cómo modernizar una operación y reducir costos. Tu rol va a volverse redundante bajo esta nueva estructura. Ella estaba leyendo de notas. Literalmente. Notas que había escrito antes de esta conversación. Esto no era una discusión, era un anuncio. Voy a facilitar tu transición. Tu rol se termina hoy. Necesito que desocupes tu escritorio antes de las 5 de la tarde. Y necesito que entregues toda la documentación del sistema de gestión de almacenes. Arquitectura, manuales operativos, credenciales de acceso, todo. Voy a traer un equipo de consultoría para hacer una auditoría de cómo opera el sistema, y luego decidimos cómo proceder. Escucho eso y no digo nada inmediatamente. Estoy observando su cara. Ella está esperando una reacción. Miedo, probablemente.
Defensa. Algo. Pero yo no hago eso. Nunca lo hago. No es indiferencia. Es que me estoy moviendo a un lugar diferente mentalmente. Un lugar donde estoy resolviendo problemas en lugar de reaccionar emocionalmente. ¿Cuándo? Pregunté simplemente. Hoy, dijo. Tengo a recursos humanos listos. Firmaron tu terminación hace una hora. Quiero que la transición sea limpia. Lo dijo con la casualidad de alguien devolviendo un libro a la biblioteca. No un sistema que había tardado 11 años en construir. No 3.000 millones de pesos en operaciones. Simplemente un libro que ya no le interesaba. La documentación no existe de esa manera, dije finalmente, mirándola directamente. El sistema fue construido de forma orgánica a lo largo de 11 años. Hay notas, hay diagramas, hay procesos, pero no hay un manual centralizado que alguien pueda leer y luego simplemente operar. Tomaría semanas, probablemente meses, preparar algo comprensivo que un equipo externo pueda entender sin capacitación directa de alguien que conoce el sistema desde su primer línea de código. Bien, dijo Valentina sin pestañear. Entonces pasarás las próximas 4 horas compilando lo que existe. Documentación, código, esquemas, todo lo que puedas digitalizar. Y luego te vas. Recursos Humanos tiene tu cheque final en recepción. No discutí. Nunca discuto cuando alguien ya ha decidido. No hay punto. Así que recogí una caja vacía de cartón que ella tenía en la esquina de su oficina, presumiblemente para este propósito. Me levanté de la silla y caminé hacia mi oficina. El viaje fue raro. Los pasillos que había caminado durante 11 años. Gente que conocía. Compañeros que había capacitado. Directores de almacén con quienes había estado en la oscuridad de las madrugadas debugueando sistemas mientras el resto del mundo dormía. Algunos me miraban cuando pasaba. La mayoría pretendía no verme. Nadie dijo nada. Es una habilidad corporativa interesante esa. El silencio consensual cuando alguien se va. Mi oficina era pequeña. Un escritorio, una silla, una ventana con vista a Avenida Paseo de la Reforma. Tenía fotos. De los centros de distribución. De mi equipo. De eventos. Metí todo en la caja. La chamarra que siempre llevaba cuando viajaba a centros fríos. Mi taza de café favorita que traía de casa. Luego me aburrí un poco. Pasé 30 minutos intentando hacer un documento con documentación del SGA, pero la verdad es que era imposible. ¿Qué iba a escribir? Una arquitectura de 11 años no entra en Word, así que simplemente copié algunos diagramas que tenía en mi carpeta compartida. Algunos esquemas de integración. Una lista de credenciales, cosas que eran inútiles sin el contexto de cómo todo funcionaba juntos. Las imprimí, las metí en un folder y las puse en la caja. Cuando salí del edificio y crucé el estacionamiento hacia mi auto, eran las 2:40 de la tarde. Un martes ordinario. El cielo estaba nublado. Había tráfico en periférico, como siempre. El mundo seguía andando exactamente igual, sin darse cuenta de que algo fundamental acababa de cambiar. Metí la caja en la cajuela de mi Mazda, me senté en el asiento del conductor, puse las manos en el volante y no moví nada durante 2 minutos completos. Ella no tenía idea. Valentina estaba sentada en esa oficina limpia y nueva, pensando que había hecho un movimiento inteligente. Traer su propio equipo. Modernizar. Demostrar autoridad en su primera semana. Lo que no sabía era que acababa de cortar el hilo que sostenía todo el sistema en pie. Y ese hilo no era documentable. No era transferible. No era código que pudiera simplemente entregarse a un equipo de consultores de Bain que llegara el próximo lunes con laptops nuevas y PowerPoint brillantes. Era 11 años de construcción, de ajustes, de aprendizaje, de estar presente en momentos que importaban. Era conocimiento que vivía en una persona. Yo. Puse la llave en el contacto, conduje a casa y esperé la medianoche. Isabel estaba en la cocina cuando llegué. Tenía la expresión de alguien que conoce las malas noticias cuando las ve. Trabajó en recursos humanos durante 18 años. Reconoce la cara que hace un hombre cuando ha pasado 8 horas esperando las 5 de la tarde y ahora acaba de llegar a casa en mitad de una martes ordinaria. Su cuerpo lo supo antes de que yo abriera la boca. ¿Qué pasó?, preguntó. Me despidieron, dije. Valentina Cisneros quiere traer su propio equipo. Isabel se sentó. Literalmente se sentó en la silla más cercana, como si sus piernas no la sostuvieran más. Eso es lo que hace cuando procesa malas noticias. No entra en pánico. Solo necesita estar sentada mientras su mente recorre las implicaciones. Después de 23 años juntos, conozco esa cara perfectamente. ¿De dónde va a salir el dinero para el siguiente pago de la casa?, preguntó después de un momento. Esa era la pregunta correcta. No era sobre el orgullo. No era sobre injusticia corporativa
o cómo una mujer arrogante había venido y había destruido 11 años de trabajo en 4 días. Era dinero, básicamente. La hipoteca, los seguros de salud, nuestros padres que vivían con nosotros, la educación de mi hermano menor, a quien estábamos ayudando financieramente. Eso era lo concreto. Eso era lo que importaba realmente. No sé, dije, lo cual era verdad en ese momento. Tengo ahorros. Llevamos bien. Tomaré trabajos de consultoría si es necesario. Algo saldrá. Preparé la cena. Pasta. Nada especial. Nos sentamos en la mesa. Comimos. Hablamos de cosas ordinarias. El trabajo de Isabel, las noticias. No hablamos de Valentina, o de la empresa, o de lo que sucedería después. Era como si ambos supiéramos que no había punto en hacerlo. La situación era lo que era. Había que esperar a ver qué pasaba. No dormí bien esa noche. Isabel durmió como duerme siempre cuando necesita procesar algo. Completamente, respirando profundamente, como si el mundo no fuera un problema que resolver a medianoche. Yo estaba en la cama mirando el techo, pensando en el SGA. Específicamente, pensando en la renovación de licencia programada para la medianoche. El proceso que había construido años atrás, cuando aprendí que los sistemas necesitan verificar periódicamente que todavía son válidos. Lo había programado para ocurrir a medianoche cada día. Era simple. El sistema contactaría el servidor de autenticación con las credenciales vinculadas al perfil de empleado de Adrián Vázquez. El servidor verificaría el directorio activo. El sistema recibiría autorización. La licencia se renovaría por otro día. Todo sucedería automáticamente mientras el mundo dormía. Nunca había necesitado pensar en ello. Simplemente funcionaba. Pero ahora, Recursos Humanos había desactivado mi perfil de empleado. Lo habían hecho cuando procesaron mi terminación. Así que cuando el sistema intentara renovarse a medianoche, contactaría a un perfil que ya no existía. El servidor rechazaría la conexión. El proceso de renovación fallaría. Y entonces, bueno, luego vendría lo interesante. No era malicia. Había ocurrido de manera accidental. Valentina había insistido en mi salida rápida. Recursos Humanos había procesado todo. Nadie había pensado en el SGA y en cómo estaba vinculado a mis credenciales. Pero eso no importaba. Tenía el mismo efecto. A las 11:58 de la noche me levanté. No conscientemente. Mi cuerpo simplemente lo sabía. Bajé a la cocina. Me senté con mi laptop y el café que quedaba de la mañana. Esperé. A medianoche exactamente mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Cristóbal, mi coordinador senior que había trabajado conmigo por 7 años. Adrián, algo está mal. El SGA no está respondiendo. ¿Estás despierto? Leí el mensaje. No respondí. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Sabía exactamente lo que estaba pasando en ese preciso momento. El sistema había intentado ejecutar su rutina de renovación de licencia a medianoche. Contactó el servidor de autenticación central con mis credenciales de empleado. El servidor verificó el directorio activo. Mi perfil ya no existía. Había sido desactivado cuando Recursos Humanos procesó mi terminación hace apenas horas. El servidor rechazó las credenciales como inválidas. El proceso de renovación falló. Todas las instancias del SGA en todos los 47 nodos regionales recibieron un código de error. Autenticación rechazada. El sistema no sabía qué hacer. Había sido construido con la suposición de que siempre podría renovarse. Nunca había considerado un mundo donde no pudiera. Así que comenzó a intentar de nuevo. Cada 30 segundos intentaba reconectarse. Fallaba cada vez. Los errores se acumulaban. Los logs se llenaban. El hardware en cada nodo estaba consumiendo recursos cada vez mayores, tratando de procesar rechazo tras rechazo. Era como golpear una puerta cerrada, una y otra vez, esperando que se abra. Para la 1:17 de la mañana, los procesos centrales del SGA estaban caídos. No por un fallo del código, por un círculo de espera infinito que había creado la mismísima Valentina Cisneros. Mi teléfono empezó a vibrar de verdad. No solo mensajes, llamadas, números que reconocía. El director de TI, un gerente regional de Guadalajara, el jefe de operaciones. Las ignoré todas. Seguía sentado en la cocina oscura con una taza de café que había dejado de estar caliente hace horas. Escuchando. Esperando. A la 1:39 de la mañana, Cristóbal llamó 3 veces seguidas. Ese patrón de llamadas significa que fue a mi casa en su mente. Que algo se había roto lo suficiente como para que alguien que conocía realmente la infraestructura estuviera entrando en pánico. No respondí esa llamada. Pero leí el mensaje de texto que envió después con manos que probablemente estaban temblando. Adrián, por favor. Estamos ciegos. Los códigos de andén no están rotando.
Los transportistas están diciendo que no pueden sincronizar. Dime qué está pasando. Para las 2:30 de la mañana, los 47 centros de distribución habían perdido todo. No solo el SGA como un sistema conceptual. Habían perdido funcionalidad tangible. Los códigos de rotación de andén que se generaban automáticamente a medianoche cada día. Los sistemas de despacho y ruteo que hablaban con el SGA. El rastreo de envíos en tiempo real que se alimentaba de los datos de inventario en vivo. La sincronización con las 14 compañías de transporte externas que dependían de nuestras API para recibir instrucciones de carga, capacidad de camión, ventanas de entrega, direcciones de destino. Los choferes que llegaban a los centros esperando instrucciones de ruta no recibían nada. Sus sistemas móviles estaban mostrando errores. Los coordinadores de andén en Monterrey estaban mirando puertas de acceso cuyo código último conocido era de las 11:59 de la noche anterior. Las puertas no se abrían. Los proveedores que llegaban a descargar no podían entrar. Los clientes que esperaban cargas no podían ser servidos. Los almacenes estaban en pánico. 3,000 millones de pesos en inventario activo, completamente congelado, no en el sistema, en el mundo físico. Camiones, almacenes, documentos que no podían ser generados, entregas que no podían ser confirmadas. A las 3 de la mañana mi teléfono estaba recibiendo llamadas cada 80 segundos. El teléfono de la casa sonó. Luego volvió a sonar. Isabel se levantó finalmente. Contestó. Escuchó a alguien en pánico del otro lado. Podía escuchar la voz desde la cocina, histeria pura. Y colgó sin decir mucho. ¿Quién era?, pregunté desde la cocina. Tu director general, dijo Isabel desde la sala. Dice que necesita hablarte, que es una emergencia, que el sistema está caído. Sí, dije. Lo sé. Adrián. Está manejando mal la situación, dije. Dejémoslo que la maneje. Si no puede, eventualmente vendrá a mí en los términos correctos. Isabel me miró como si estuviera loco. Tal vez lo estaba. Pero no. Sabía exactamente quién era responsable de esto. Y sabía exactamente cuánto tiempo podría Héctor Morales sobrevivir en modo crisis antes de darse cuenta de que solo había una solución. Una. Subí a la recámara alrededor de las 4 de la mañana. Isabel se quedó en la sala viendo las noticias con volumen bajo. El teléfono de la casa siguió sonando. Lo dejé sonar. Alrededor de las 5:30, finalmente paró. La batería se había agotado. O Héctor Morales finalmente se había dormido de puro agotamiento. O estaba demasiado ocupado apagando fuegos para seguir llamándome. Me acosté al lado de Isabel. No dormí. Simplemente estuve acostado en la oscuridad, respirando. Pensando en el SGA, en cómo lo construí pieza por pieza durante 11 años, en cómo funcionaba sin que nadie lo viera, sin que nadie lo apreciara, hasta que se fue. Ahora era la cosa más visible en toda la empresa porque se había desaparecido. Pensando en Valentina Cisneros, probablemente sin dormir tampoco en alguna oficina corporativa, enterándose en tiempo real de que el sistema que insistió que podía gobernar con su equipo de Bain estaba completamente hecho polvo. Pensando en Héctor Morales haciendo llamada tras llamada a Valentina, que probablemente no sabía qué decirle. Preguntándose dónde estaba Adrián, qué estaba pasando, cómo se arreglaba esto. Para las 6 de la mañana había 84 llamadas perdidas en mi teléfono, guardadas todas en el correo de voz. Escuché la primera mientras estaba en la cama, luego la segunda. Luego bajé a la cocina y comencé a revisar las más recientes de forma sistemática. Bajé a la cocina e hice café de verdad. Café fresco. Hice algo de desayuno también. Isabel se levantó alrededor de las 6:30. Me miró sentado en la mesa de la cocina con el teléfono, leyendo mensajes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Escuchando los mensajes de voz, dije, dándome tiempo para pensar. Eran las 7 de la mañana cuando comencé a escucharlos de forma sistemática. El sol estaba saliendo. Podía escuchar a los pájaros. Un día ordinario en el que el mundo funcionaba de forma completamente diferente. El primer mensaje era del director de TI, Javier Rodríguez, a las 12:32 de la mañana. Su voz estaba tratando de sonar profesional, pero fallaba. Adrián, soy Javier. Tenemos un problema crítico con el SGA. Los servidores están en cascada de timeout. Estoy viendo logs de reconexión fallida cada 30 segundos. No puedo hacer que restablezca la conexión. Tenemos 14 transportistas llamando preguntando por estado de cargas. Llámame cuando despiertes, por favor. El segundo era de un gerente regional en Monterrey a la 1:15 de la mañana. Adrián, soy Roberto de Monterrey. Perdimos los códigos de acceso de andén. Todos. No podemos abrir las puertas. Tenemos 3 proveedores esperando afuera.
¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Luego era Cristóbal de nuevo, pero ahora su voz estaba fracturada. Adrián, Javier está diciendo que el problema es en la autenticación. Dice que alguien desactivó tu perfil de empleado. Adrián, dime que no es lo que pienso que es. Dime que esto no está sucediendo. Llámame, por favor. Están llamando a clientes. Estamos perdiendo clientes. Javier de nuevo a las 2:40 de la mañana. Adrián, he revisado los logs de conexión. El proceso de renovación de licencia falló a medianoche. Está intentando reconectarse cada 30 segundos. La cantidad de intentos fallidos está haciendo que los procesos centrales se congestionen. Todo está degradándose. Necesito que me llames. Necesito entender qué está pasando. Algo no cuadra. El mensaje de Valentina Cisneros comenzó en las 3:02 de la mañana. Su voz estaba tensa, controlada, pero apenas. Adrián, soy Valentina. Necesito hablar contigo. Ahora. Estoy teniendo una crisis operacional y necesito tu ayuda. Luego, a las 3:38 de la mañana. Adrián, el sistema está completamente caído. Toda la red de distribución está sin operación. Las puertas de los centros no abren. Los transportistas no pueden sincronizar. Necesito que arregles esto inmediatamente. Estoy llamando a nuestros clientes ahora. Les estoy diciendo que es una cuestión técnica temporal. Pero no va a ser temporal si no lo arreglas. Llámame. Y luego el último. Alrededor de las 5 de la mañana, su voz era diferente. No era demanda, era casi súplica. Adrián, si estás escuchando esto, por favor contéstame. Por favor. Necesito saber qué pasó. Necesito saber cómo arreglar el sistema. No entiendo cómo algo que está funcionando bien se puede colapsar de repente. Llámame, por favor. Pero el mensaje que realmente importaba era de Héctor Morales. Su mensaje llegó a las 6:23 de la mañana. La voz de un hombre que acababa de pasar la noche entera sin dormir. Que había pasado horas llamando a clientes, explicando problemas, pidiendo paciencia. Que había estado en llamadas de crisis con su equipo de directivos. Adrián, habla Héctor. He estado llamándote toda la noche. No sé si estás durmiendo o si me estás ignorando, pero necesito que escuches esto. Pausa. Respiración profunda. Javier me dijo que el problema está vinculado a tu perfil de autenticación. No entiendo exactamente qué significa eso. Pero lo que entiendo es que nuestra nueva directora de operaciones, a quien contratamos 4 días ago, aparentemente cometió un error significativo al procesar tu terminación. Un error que ha destruido operacionalmente esta empresa en 8 horas. Otra pausa, más larga. Adrián, necesito que arregles el sistema. Lo que sea que necesites, lo tienes. Un carro de efectivo si es necesario. Una consultoría, un contrato, lo que sea. Pero arréglalo. Llámame. Terminé mi café. Hice otro. Luego, a las 7 en punto, llamé a Héctor Morales directamente. No a Valentina, no a Javier, a Héctor. Contestó en la segunda llamada. Su voz era áspera de no dormir, áspera de estrés. Héctor, dije. Escuché tus mensajes. Adrián, dijo, y por un segundo pensé que iba a llorar. Gracias a Dios. ¿Puedes arreglarlo? Por favor, dime que puedes arreglarlo. Sí, dije. Pero necesito algo a cambio. Hubo un silencio. El tipo de silencio que sabe que la otra persona está calculando si tiene opciones. Héctor era pragmático. Sabía en ese momento que no las tenía. ¿Qué necesitas?, preguntó después de un momento. No, ¿qué crees que vale? O ¿cuáles son tus términos? Simplemente, ¿qué necesitas? Era la pregunta de alguien que entendía que estaba completamente a mi merced. Un contrato de consultoría, dije calmadamente. 6 meses. 180,000 pesos al mes. Trabajo remoto. Acceso directo a ti para todas las decisiones operacionales del SGA. No reporto a Valentina Cisneros, ninguna interferencia. Y necesito que se firme dentro de 1 hora. Otro silencio, este más largo. Pude escuchar los engranajes girando en su mente, calculando el costo de 180,000 por 6 meses, comparándolo contra el costo de 3,000 millones en inventario congelado, comparándolo contra clientes furiosos, comparándolo contra lo que sucedería en 1 hora más si el sistema no se restauraba. Hecho, dijo Héctor. ¿Puedes comenzar ahora? Ya comencé, dije, y colgué. Envié un correo de 1 línea a Héctor. Envía el contrato. Lo firmaré cuando llegue. Espero verlo en 30 minutos. Luego me levanté de la mesa, subí a mi habitación, tomé mi unidad de respaldo cifrada de la cerradura de mi escritorio, donde la había guardado el martes por la noche cuando supe lo que vendría, y bajé de vuelta a la cocina. Isabel estaba viendo las noticias. ¿Qué está pasando?, preguntó. Estoy arreglando el sistema,
dije. Tengo un contrato de consultoría. Conecté la unidad a mi laptop. Abrí la carpeta de respaldos del SGA. Dentro había lo que la empresa nunca documentó. La arquitectura completa, las credenciales maestras, los algoritmos de optimización, los esquemas de integración, todos los años de trabajo. Almacenado en una unidad del tamaño de una llave de auto. Protegido. Mío. El contrato llegó a mi correo a las 7:42 de la mañana. Lo leí en 30 segundos. Era estándar. Consultoría, 6 meses, 180,000 pesos mensuales. Acceso directo al director general, sin dependencia reportiva a otra persona. Luego abrí Adobe y lo firmé digitalmente. Comencé a trabajar en la restauración del SGA a las 7:55 de la mañana. El problema era simple de aislar, complejo de arreglar. El proceso de renovación de licencia había fallado porque buscaba autenticación bajo mi perfil de empleado que ya no existía. Eso era el síntoma. La solución era reinyectar un perfil de autenticación temporal en el servidor central, restaurar la licencia manualmente, permitir que el sistema completara su startup normal, y luego reemplazar ese perfil temporal con credenciales que estuvieran vinculadas a la empresa institucional, no a una persona individual. Tomó 4 horas exactas. Pasé las primeras 2 horas simplemente reconstruyendo el estado del sistema desde mis respaldos, verificando integridad de datos, asegurándome que no había corrupción en la cascada de errores que había ocurrido durante la noche. Luego otras 2 horas sincronizando cada uno de los 47 nodos regionales, verificando que sus respaldos locales estuvieran en concordancia con el nodo maestro central. Y finalmente, reiniciando los procesos de renovación de licencia con las nuevas credenciales institucionales. Mientras trabajaba, mi teléfono vibró varias veces. Un mensaje de texto de Valentina a las 8:32 de la mañana. Adrián, he entendido lo que pasó. He entendido el error. Estoy con Héctor ahora. Lo siento. Por favor, ayúdame. Por favor. Lo leí. Volteé el teléfono boca abajo. Continué trabajando. Otro a las 9:43. Adrián, Héctor dice que estás arreglando el sistema. Gracias. Estoy aquí si necesitas algo. ¿Podemos hablar después? No respondí ese tampoco. A la 1:30 de la tarde, envié un correo de una línea a Héctor Morales. Los 47 centros están de vuelta en línea. Esperé una respuesta. No llegó durante 20 minutos. Luego Héctor llamó. Su voz sonaba diferente, más ligera, como alguien que acaba de despertar de una pesadilla. ¿Realmente está todo de vuelta?, preguntó. Podía escuchar esperanza en su voz. Completamente, dije. Los códigos de andén están rotando. Las integraciones de transporte están sincronizadas. El inventario está consolidado en toda la red. Los transportistas han restablecido conexión. El sistema es estable. Adrián, dijo después de un segundo. Lo que pasó ayer fue un error de mi parte. No debería haber permitido que Valentina tomara decisiones sobre la estructura sin consultarte. Deberías haber sido parte de esa conversación. Eres el que construyó esto. Probablemente, dije. Pero ahora tienes que decidir qué haces con eso. Colgué. Bajé a la cocina. Isabel estaba preparando almuerzo. Se giró cuando entré. ¿Está arreglado?, preguntó. Sí, dije. ¿Qué pasa ahora? Ahora tengo un contrato de consultoría por 6 meses, dije. Y tiempo para pensar en lo que viene después. Las siguientes 6 semanas fueron extrañas. Trabajaba desde mi casa en Naucalpan. Contacto directo con Héctor. Reuniones de actualización cada lunes. Monitoreo constante del SGA. Optimización donde era posible. Documentación exhaustiva que debería haber sido hecha años atrás, pero que nadie pidió hasta que todo se derrumbó bajo el peso de una decisión tomada por alguien que pensaba que entendía sistemas complejos en su 4ª semana. El contraste era claro. Mientras trabajaba desde mi computadora portátil en la cocina, con una taza de café cerca, resolviendo problemas que 3 años atrás habría considerado imposibles, Valentina Cisneros desaparecía del mapa operativo. Fue gradual. Primero seguía en reuniones, pero callada. Héctor la había instruido discretamente a dejarme espacio total. 3 semanas después del colapso, Héctor la reasignó a una posición estratégica en desarrollo corporativo. No la despidieron. Eso habría sido transparente. Simplemente la alejaron de cualquier cosa que realmente tocara la red de distribución. Una muerte corporativa lenta. Su equipo de Bain nunca llegó a las instalaciones. La consultoría externa se canceló sin anuncio formal. Cristóbal me llamaba una vez a la semana. Simplemente para conversar.
para actualizarme en lo que estaba pasando en los centros, para compartir pequeñas historias de cómo el sistema estaba funcionando mejor que antes. Él sabía exactamente lo que había pasado. Todos lo sabían. El sistema que yo había construido había sido tan crucial, tan central a la operación que no se podía ver, que cuando desapareció, la empresa desapareció con él. 36 horas sin acceso a datos de inventario. Clientes furiosos. Proveedores con cargas congeladas. 3.000 millones de pesos en limbo. Y cuando regresé a arreglarlo, los cimientos de la empresa se hicieron visibles. Eso es lo que sucede. Los sistemas buenos son invisibles hasta que se rompen. Y cuando se rompen, muestran exactamente qué tan fundamentales son. Cuando terminó mi contrato de consultoría, exactamente 6 meses después, Héctor me llamó a su oficina. Esta vez era su oficina, no la de Valentina. Hablamos durante 1 hora. Me ofreció regresar como director de sistemas con un título renovado que reflejara mi responsabilidad completa. Un aumento de salario del 35% que reflejara la realidad de lo que valía. Y un acuerdo formalizado, escrito, que cualquier decisión estructural o de personal sobre la red de distribución pasaría por mí primero. Ni consultivo. Veto Power. Acepté, pero bajo una sola condición: que documentara completamente el SGA de manera que pudiera ser transferido, aprendido y operado por otros. Que finalmente anotara todo lo que vivía en mi cabeza durante 11 años de construcción. Que no permitiera que otra Valentina Cisneros viniera en el futuro y pensara que podía simplemente reemplazarme sin entender lo que estaba reemplazando. Cuando comencé ese trabajo de documentación, descubrí algo incómodo e inesperado. Una vez que intentas documentar una cosa compleja, descubres que no la entiendes tan bien como pensabas. Hay grietas en tu comprensión. Hay momentos donde simplemente seguiste lo que te funcionó sin entender completamente por qué funcionaba. Hay decisiones que tomaste hace años por razones que ahora no recordabas claramente. Así que pasé otro año entero haciendo exactamente eso. Escribiendo. Explicando cada línea de decisión de arquitectura. Construyendo manuales que pudieran ser entendidos por alguien que no fuera yo. Capacitando a otros, especialmente a Cristóbal, quien finalmente estaba listo para aprender las cosas profundas. Distribuyendo el conocimiento, haciéndolo accesible. Lo que descubrí es que esa era la única manera verdadera de construir algo duradero. No es guardar todo en tu propia cabeza. Es hacer que otros lo entiendan tan bien como tú. Es crear redundancia genuina. Es aceptar que el valor no viene de ser insustituible. Viene de transferir competencia real. Viene de hacer que tu conocimiento sea propiedad de la organización, no de ti. Esto es lo que supe en esa cocina, a las 7 de la mañana, cuando escuché los mensajes de voz de personas en pánico. Que el valor real no viene de ser indispensable, viene de ser competente. Y que la competencia verdadera no es lo que haces en secreto. Es lo que documentas, lo que enseñas, lo que haces que otros puedan hacer también. Valentina Cisneros no entendía nada de esto. Vio una posición y vio la oportunidad de demostrar autoridad rápidamente. No vio el sistema. No vio los 11 años. No vio a Miguel Ángel, el operario nocturno que había visitado en el hospital cuando tuvo un infarto. No vio a Cristóbal trabajando duro en mis proyectos. No vio a Héctor confiando en que algo funcionaría mientras él se enfocaba en estrategia. No vio nada de eso. Solo vio el juego corporativo. Solo vio una estructura que podía reorganizar para probar su valor en su primera semana. Y por eso perdió. Yo nunca jugué ese juego. Construí. Trabajé. Escuché. Estuve presente. Eso es lo que significa tener valor en una organización. No es tener el título. Es tener la competencia, la integridad y la paciencia para permitir que tu trabajo hable por ti. Y cuando nadie está escuchando, espera. El momento llegará. Para mí, llegó a las 3:02 de la mañana, cuando un sistema que Valentina no entendía se derrumbó bajo sus pies, y no tuvo a nadie más a quien llamar excepto yo. En ese momento, todo lo que importaba era simple. 180,000 pesos al mes. 6 meses de autonomía. La oportunidad de construir algo que esta vez sería verdaderamente duradero, porque otros lo entenderían también. La oportunidad de no ser el único que sabía. La oportunidad de ser necesario no por lo que guardaba, sino por lo que compartía. Eso es lo que obtengo. No venganza, no satisfacción patológica en su fracaso. Solo lo que siempre quería. El reconocimiento de que lo que hago importa. Y la autonomía para construir de la manera que creo que es correcta. Guardé el contrato en una carpeta física en mi escritorio en casa. Todavía está allí. En una carpeta manila descolorida por el tiempo. Junto a fotos de los centros de distribución de cada región. Monterrey,
Guadalajara, Querétaro, Mérida, Veracruz, la Ciudad de México. Junto a diagramas detallados del SGA. Junto a las notas manuscritas de 11 años de construcción. Primero con lápiz, luego en Word, luego en diagramas profesionales. Junto a la certificación que Cristóbal obtuvo cuando finalmente aprendió a gestionar el sistema lo suficientemente bien como para que yo no fuera el único cuello de botella. Cada pieza de papel en esa carpeta es un recordatorio de lo que tomó crear algo que pudiera durar sin mí. Sé lo que valgo ahora. No porque alguien me lo haya dicho en una junta de directivos. Porque el mundo se detuvo completamente cuando se me fue. Porque cuando regresé, con comandos que nadie más podía ejecutar, todo se movió de nuevo. Porque ahora hay otras personas, gente entrenada, documentada, competente, que podrían gestionar el SGA si tuviera que irme mañana. Y eso es exactamente lo que quería. No ser insustituible. Ser valioso por lo que transferí, no por lo que guardé. Así que continúo construyendo. Pero muy diferente ahora. Mucho más consciente de que construir no es solo crear sistemas elegantes. Es documentarlos. Es enseñarlos. Es permitir que otros los entiendan. Es aceptar que lo mejor que puedo hacer por mi trabajo es hacerlo lo suficientemente accesible para que alguien más pueda continuarlo cuando yo no esté. Valentina nunca lo entendió. Espero que entienda ahora por qué perdió.